esta iniciativa que están discutiendo en la Asamblea Nacional de aquí de Guatemala no llena las expectativas. Definitivamente que yo creo que fue hecha para eso, para que no saliera esa ley. Y que fuera objeto de inconstitucionalidades y de mucha discusión y mucha polémica. Solo le quisiera ampliar un poquito. Por favor, licenciada. Un tema donde yo veo que realmente fue hecha para no aprobarse. Habla, por ejemplo, del voto en el extranjero. O sea, y yo pregunto, ¿qué es el extranjero? El extranjero es todo el mundo. No habla del voto en Estados Unidos o no habla del voto en México. Entonces, si estamos hablando del voto en el extranjero, entonces estamos hablando que también en Asia, en África, si tenemos guatemaltecos van a poder votar en esos países. Es una entonces, ley amplia. La ley realmente está hecha para no aprobarse. Porque obviamente tendría que existir los recursos para que este guatemalteco pudiera votar, la urna, el transporte, el personal, aunque estuviera en Sri Lanka o estuviera donde estuviera, ¿no? Lo cual es difícil. Sí, habla incluso de las pautas, que el tema de recursos de las campañas de todos los partidos políticos lo va a manejar el Tribunal Supremo Electoral, pero no habla en ningún momento de darle más recursos al Tribunal Supremo Electoral. Entonces sí, realmente yo no creo que esto sea una reforma beneficiosa ni para la ciudadanía, ni para fortalecer a los partidos políticos, ni para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, pues por ejemplo en el Parlacén el primer presidente fue el licenciado Roberto Carpio, amigo muy querido de Acción Positiva y de todos los guatemaltecos. La segunda presidenta fue Ilse Díaz Zelaya, que es una mujer. Pero ahí terminó la paridad, ¿verdad, licenciada? Porque luego han habido 18 presidentes hombres y solo 3 mujeres. Así es, así es. Y ahí también tendrá que ir cambiando, diría yo. Sí, estamos en eso, ¿verdad? Le digo, nosotras las mujeres diputadas en el Parlamento, que tenemos ya elaborada una política de género quinquenal y dentro de eso está incluida la paridad. Dentro de los 23 años de historia del Parlamento Centroamericano únicamente han habido 3 mujeres. Yo soy la primera mujer guatemalteca que asume la presidencia. Claro, y usted nos daba el ejemplo de que, por ejemplo, en Costa Rica, por ejemplo, en Nicaragua, entiendo, ya hay una paridad al 50%, ¿no? Lo cual hace necesario repensar todo esto, pero imagino que puede ir esto paso a paso. Volviendo al Parlacén y volviendo un poquito a esa percepción que es tan importante del pueblo o de los pueblos centroamericanos, ¿será cierto que en el Parlacén, digamos, los diputados que llegan porque favoritismo, por amistad, porque no había dónde ponerlos? ¿O cuál es la calidad profesional de los miembros del Parlacén, licenciada? Yo tengo acá el currículum suyo y es un currículum que es muy, muy importante. Por ejemplo, usted tiene una licenciatura en Administración de Empresas, luego también tiene estudios de diplomado, una maestría en Seguridad Pública de la Universidad Galileo, tiene un doctorando en Administración Pública de la Universidad Galileo y un doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca, y diplomas de integración regional, diplomas en comercio internacional. Nadie podría decir que usted no está capacitada para estar en este lugar, pero la percepción es de que no es eso lo que sucede con la inmensa mayoría. Cuéntenos un poquito de la conformación profesional de los que ahí están. Bueno, yo el año pasado que me integro al Parlamento, veo la academia de todos los integrantes del Parlamento y veo que el nivel académico, la formación es muy alta. Tenemos la fortuna de tener ex viceministros, ex ministros, ex cancilleres y todos tienen un perfil académico bastante elevado. Esto para nosotros es una fortuna porque el Parlamento, para poder implementar más acciones afirmativas, se necesita de conocimiento en el tema de integración. Hay mucha gente incluso que tiene maestrías en integración centroamericana y yo creo que eso es importantísimo para darle institucionalidad al Parlamento.
Te cuento que nosotros estamos en contra del uso excesivo de la publicidad de los gobiernos para, pues, publicitar hechos que debían de ser simplemente admirados por el pueblo. Pero sí creo importante en el caso del Parlacén socializarla un poquito más. ¿Cómo piensan cambiar un poco, no la imagen, porque no es un producto, sino que la percepción del pueblo hacia el Parlacén? ¿Hay alguna política para que haya mayor conocimiento? Bueno, primero déjeme comentarle, doctora Redondo, de que la desconfianza del Parlamento se acentúa más en Guatemala. En Centroamérica, en el resto de países, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, el reconocimiento del Parlamento y la aceptación es muy buena, no digamos en otras regiones. Por ejemplo, hemos ido a reuniones con el Parlamento Europeo, con el Parlamento Andino, y el reconocimiento del Parlamento es muy alto. En Guatemala hay más desconfianza, hay más descontento de la población, y yo sí comprendo porque no hemos sido nosotros capaces de implementar una política de comunicación, una estrategia donde los guatemaltecos puedan conocer los avances y las acciones que ha venido realizando el Parlamento Centroamericano. Yo sí creo que también ha sido parte nuestra y se ha dado por la escasez de recursos, porque le digo, el presupuesto que se ha manejado es un presupuesto de hace 23 años y usted sabe que el costo de vida ha cambiado, entonces estamos trabajando en eso, estamos trabajando en la implementación de una política de comunicación intra e inter para que la población centroamericana pueda conocer los avances del Parlamento. Algo que se ha señalado es que las decisiones a que llega el Parlamento no son vinculantes, quiere decir de que a pesar de que pudieran ser positivas o negativas, no tienen una verdadera incidencia legal. Sí, mire, no es así del todo porque nuestras iniciativas sí son vinculantes porque trabajamos de manera coordinada con las asambleas legislativas de todos los países. Entonces, nosotros trabajamos una iniciativa y la aprobamos en el Pleno y luego la trasladamos y la socializamos con las asambleas legislativas de los países miembros del SICA y son ellos los encargados de hacer que esas iniciativas que surgen en el Parlamento Centroamericano se conviertan en ley en las asambleas legislativas. Déjeme contarle que una de las iniciativas importantísimas y últimas del Parlamento Centroamericano es el abaratamiento de los vuelos centroamericanos. Hoy por hoy usted sabe que resulta más económico a veces viajar a Estados Unidos que viajar a El Salvador. Y en El Salvador estamos a 200 kilómetros. 20 minutos de vuelo. Sí, pero a veces resulta más económico viajar a Estados Unidos. Y a iniciativa del Parlamento Centroamericano se empieza a socializar una iniciativa que la implementamos en el Parlamento y la empezamos a socializar con los estados miembros del SICA. Se empieza a trabajar con las compañías aéreas y le cuento que a partir de enero ya tenemos la primer compañía, se llama TECA, y esta compañía va a tener vuelos domésticos a un costo bien bajo. Yo creo que eso es una buena noticia, ¿verdad, licenciada? Porque obviamente si queremos fomentar el desarrollo económico, el mayor intercambio, también hay que haber facilidad para viajar. Licenciada, desafortunadamente el tiempo se nos fue. Ahora, en 30 segundos, le quisiera pedir a usted un mensaje positivo de la función del Parlacén, de la función de la mujer en la vida pública de Guatemala y de Centroamérica. Muy bien, que confíen en el Parlamento Centroamericano. Le hablo a los más de 30 millones de centroamericanos que estamos avanzando. Queremos integrarnos como una región con paz y con desarrollo. No podemos solos enfrentar a este mundo globalizado. Juntos podemos ser una cuarta economía mundial y lograr ese desarrollo económico que queremos para todos los centroamericanos. Pues muchas gracias, licenciada, por esta información que nos ha proporcionado. Obviamente le deseamos éxito al Parlacén en su función porque es para bien de todos los centroamericanos.
Vamos a terminar esta noche por repetir una frase que aquí ha dicho el licenciado Roberto Carpio en otros programas anteriores, y es que yo creo fundamental: nací guatemalteco, quiero morir centroamericano. Buenas noches y muchas gracias por haber estado con nosotros, y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy bien. Muchas gracias, licenciado. Guatevisión.